Bien, vamos a iniciar la clase de hoy, 4 de junio del 2021, la materia taller de sistemas operativos, el curso A. Bien, vamos a entonces continuar. Hay que ver dos puntos más para ya cesar este tema. Un punto que es ya un poquito entrar en detalle lo que son los procesos para ya ir concluyendo este tema. Ya, entonces bueno, ya estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a entrar directamente a lo que nos falta. Acá estaba, un segundito. Voy a ir yo aceptando. Ya, estamos acá. Directamente nos vamos a ir a el punto que nos falta. ¿Dónde está? Acá está, un segundito, por favor. Estoy aceptando también a los que se están compartiendo. Bien, este punto antes de entrar a procesos, ya, organización del sistema informático. Estoy aceptando todavía. Bien, dentro de lo que es la operación del sistema informático como tal, cuando hablamos de sistema informático, estamos hablando del conjunto de elementos que forman parte de este sistema informático. Uno de los elementos sería el hardware como tal, el hardware, la parte física de lo que es la computadora, independientemente del tipo, la clasificación, que lo van a ver en otra materia, ¿no? Y el software, que forma parte de lo que es la operativa de este hardware, y otro elemento fundamental que es el usuario dentro de los elementos que forman parte de lo que es el sistema informático. ¿Ya? Entrando en mayor detalle de lo que es el hardware, habíamos visto que una computadora, un sistema informático, puede tener un CPU, una unidad de procesamiento, o un cerebro, si ustedes quieren, o puede tener más. Cuando nosotros hablamos de sistema operativo, no solamente nos estamos indicando sistemas operativos de computadoras domésticas o de trabajo, sino también computadoras que tienen prestaciones más amplias como servidores. Los servidores, por ejemplo, en un banco, varios equipos, varias computadoras se conectan con un servidor para acceder a ciertos servicios. Por decir, el sistema de cobros, el sistema de transferencias. Entonces tienes muchos usuarios conectados al mismo tiempo en el servidor. Ahí el hardware y el software tienen que encargarse de hacer que todos estos usuarios puedan acceder de forma normal, pero incluso al mismo tiempo. Incluso al mismo tiempo. Eso lo van a ver un poquito más adelante, se llama una arquitectura cliente-servidor. Ya es una arquitectura cliente-servidor. Es como el Classroom, como el Meet de Google. Varios estamos conectados en este momento, pero al mismo tiempo, y de diferentes computadoras, de diferentes lugares incluso. ¿Cómo es que es posible hacer esto? Sin que haya, digamos, un, un cruce de información o pérdida de información o el tema de seguridad, etcétera. Eso para nosotros es transparente, pero eso se logra a través de un sistema operativo que soporta la conexión de múltiples usuarios. ¿Ya? Y cuando tenemos múltiples usuarios, quizás un procesador ya no es suficiente. Los servidores tienen más procesadores. Y los servidores que trabajan en la nube tienen todavía una cantidad más grande de procesadores. Esos realmente son conocidos como granjas de servidores. Son instalaciones gigantescas en donde están un montón de equipos, servidores interconectados entre sí, y por los que a través de ellos nosotros podemos estar utilizando el Meet, ¿no? Luego,
Bueno, acá es lo que se está especificando acá en la bibliografía complementaria que estamos viendo. Un sistema informático moderno consta de uno o más CPUs y varios controladores de dispositivos, es decir, el demás hardware también se lo tiene que controlar de alguna manera, ¿no? Y varios controladores de dispositivos conectados a través de un bus. Se utiliza bastante el tema del bus en el hardware, y el bus simplemente es como un camino por el cual fluye información. Tiene ciertas características. Son como las calles en realidad. Si la Blanco Galindo, por ejemplo, tiene 4 carriles, fluye mayor cantidad de vehículos, pero digamos la San Martín, la 25 es más angosto, fluye menor cantidad de vehículos y se forman cuellos de botella, algo así. Esos son los buses en hardware. ¿Ya? Entonces, conectados a través de un bus común que proporciona acceso a la memoria compartida. Cada vez que hablemos de memoria, estamos hablando de la memoria de trabajo. Lo que nosotros almacenamos como información se guarda en dispositivos de almacenamiento. Eso es aparte, enseguida lo vamos a ver. Cada controlador de dispositivo está a cargo de un dispositivo específico, porque de computadora a computadora pueden variar las partes internas. De uno, incluso el procesador puede ser Core i5, el otro Core i7, el otro Core i9, otro soporta 2 procesadores, otro AMD, etcétera, ¿no? Independientemente de eso, se proporciona la facilidad de poder controlar cada uno de estos dispositivos, ¿no? Ejemplos: discos duros, audios, pantallas, videos. La CPU y los controladores de dispositivos pueden ejecutarse en paralelo. Eso es algo relativamente nuevo, por eso acá dice de sistemas informáticos modernos, porque antiguamente no se podía, ahora sí se puede hacer en paralelo, ¿no? Eh, Finalmente, acá tenemos un gráfico que puede mostrar un poquito este detalle, ¿no? Acá tenemos varios dispositivos de hardware que el sistema operativo se va a encargar de controlar, de administrar, gestionar. El CPU, los discos, los dispositivos externos, ¿no? Mouse, teclado, impresora, monitor. Y cada uno de estos elementos o conjuntos de elementos tiene su respectivo controlador. Controlador, ¿no? Para los discos hay un controlador de discos. Para los dispositivos de salida, entrada-salida, como el mouse, teclado, el micrófono puede ser también, tienen sus controladores. En este caso, controladores de dispositivos de entrada-salida, que normalmente ahora ya son USBs la mayoría, ¿no? Pero puede haber otro tipo de conexiones también. Para la parte de volver los datos en forma visual, como lo que nosotros hacemos en los monitores, también hay un adaptador gráfico que se va a encargar de ello, ¿no? Y todos estos trabajan con el recurso limitado que tienen los equipos, que es la memoria, ¿no? La memoria RAM, la memoria de trabajo. Por eso es muy importante el tema de la memoria en el momento de adquirir un equipo, ¿ya? Es muy importante porque, como pueden ver, independientemente de si tus discos son rápidos, de si tienes X cantidad de dispositivos de entrada y salida, todos comparten bueno, dos cosas en realidad. Van a compartir la memoria limitada que tenemos, que se va a distribuir entre todos, y la capacidad de procesamiento también, que se va a distribuir entre todos, ¿no? Son puntos muy esenciales que hay que tomarlos en cuenta. Ahora, directamente nos vamos a pasar a lo que es el almacenamiento. Esto lo van a ver. ¿Sí? Inge, una pregunta puedo hacer. Sí, no hay problema. Ya. Cuando estamos hablando de servidores y hablamos del Internet, Sí, básicamente, ¿de qué tipo de sistema operativo estamos hablando? perfecto. Cuando nosotros utilizamos las computadoras domésticas, hay un comando WinVer. No, sí, WinVer es el comando para ver la versión. En el CMD o en PowerShell, WinVer, Windows version. Acá, por ejemplo, yo tengo la versión de Windows 10. Y acá está la compilación, ¿no? Esos son los detalles técnicos de la versión. Pero este tipo de sistema operativo es un sistema operativo para usuarios, por así decir.
En redes se le conoce como hosts, equipos finales o clientes de una red, porque para que haya un sistema operativo servidor, tienen que haber clientes y un servidor, pero para que se conecten tiene que haber una red. Entonces, si varios equipos se conectan para compartir ciertos servicios y recursos también puede ser, se necesita ya un sistema operativo especial, porque el que tenemos, el doméstico, el tradicional Windows 10, independientemente de la distribución, había una herramienta que les mostré una vez. Vamos a ver la parte práctica también, les mostré, y hay versiones Pro, versiones Home, etcétera. Independientemente de la distribución, hay otro tipo, por así decir, de sistema operativo especial de servidor. De la línea de Microsoft, que es la misma que la que ha creado Windows, también tiene su línea de sistemas operativos servidores llamado Windows Server. Windows Server, ¿no? Y ese Windows especial nos va a permitir conectar varios usuarios al mismo tiempo y hacer que compartamos ciertos servicios. Pero no es el único Microsoft Windows Server, hay otros también. Unix se puede utilizar como servidor, es menos requerimientos en hardware que necesita Unix. Y Linux también se puede utilizar como servidor para administrar X cantidad de usuarios y, como les digo, compartir ciertos servicios. Quizás nosotros hasta ahora solamente hemos compartido en una red, si hemos formado parte de una red, algún recurso, ¿no? Tú has guardado tu archivo en alguna carpeta o has usado una impresora, pero hay cosas un poco más avanzadas como compartir un software de manera segura, ¿no? Entonces tú agarras tu Windows normal y para conectarte tienes un usuario y una contraseña especial que es administrada por el Windows servidor, Windows Server. Y Windows Server se encarga de asignarte todo, el acceso a qué tienes acceso, a qué no tienes acceso, hacen una verificación de lo que estás haciendo, hay logs, historial que vas registrando todo lo que tú vas subiendo, bajando, etcétera, y eso se administra de forma centralizada en el servidor. Pero normalmente esto se hace en empresas medianas, grandes, que tienen la capacidad de tener el servidor físico, la licencia de los servidores Windows Server o Linux, perdón, Linux no necesitas licencia, y tener el personal encargado para hacer esto, porque normalmente es un personal que necesita conocer a fondo ese sistema operativo, ¿no? Es eso. Y la otra pregunta, Inge, Sí. si es que yo quisiera hacer, por decir, mi propio servidor para el tema de Internet, ¿qué tipo de máquinas requiero? ¿Se puede? ¿Es viable hacer eso? Porque observo que muchos venden, ¿no?, espacios de hosting y Ya. hablan mucho de servidor. Sí. ¿Puedo yo hacer mi propio servidor y dar esa clase de servicios? ¿Qué tipo de máquina necesitaría? Ya. Hasta más o menos finales de los 90, principios de los 2000, cuando nosotros queríamos tener un sitio web, lo que hacíamos era lo siguiente, aquí en nuestro medio, ¿no? Una computadora que no tenga, digamos, demasiadas características. Actualmente pudieras usar una dual core, una core 2 duo, pudieras utilizar una i3, pudieras utilizar como servidor, ¿no? Aquí instalamos Linux. No necesitamos la gran cosa, es simplemente instalar Linux y configurar el servicio para poder montar nuestro sitio web. Es decir, acá va a estar almacenado el sitio web y desde afuera van a poder acceder a través de nuestra conexión de internet. Acá tenemos una conexión de internet, ¿no? Y una vez que nuestro servidor ya esté en línea, para esto hay un pequeño requisito que tiene que ser una IP pública, es decir,
Eso lo vamos a ver en redes. Es un número que se asigna a un host que se conecta a internet, se le asigna un IP y ese IP tú lo puedes solicitar acá a las empresas de Tigo, Comteco, Entel, etcétera. Puedes decir, quiero un IP público. Entonces te cobran un poquito más, creo que es un 15 bolivianos, 10 bolivianos más Ahora por ya no, mes. ya no es, ya no te cobran. ¿Ya no cobran? Antes sí te cobraban, ahora ya no te cobran. Y ya prácticamente por las nuevas ¿Ley? evoluciones que ha habido en los Androids de Sí. hackear las redes, entonces ya te eliminan nomás ya una IP pública. Eso es lo único que necesitas. Tienes que hablar con tu proveedor de servicios de internet, tu IPS, y solicitarle una IP pública. Entonces, cuando tienes una IP pública es como si tú estuvieses indicando dónde va a estar físicamente este servidor. Físicamente. Es como si le pusieras un número y una calle a tu casa. Entonces todos van a saber dónde llegar si es que alguien quisiera venir a comprarte en tu tienda, digamos que está en tu casa. Es exactamente el único requisito técnico de red que necesitamos para convertir nuestro PC en un servidor. Pero lógicamente, mientras más conectados, más usuarios hayan conectados a nuestro pequeño servidor, mayor, hace un momento estábamos hablando de bus, mayor transferencia vamos a necesitar, un bus más amplio, porque imagínense, ¿no? Como en la terminal, en épocas de Navidad, etcétera, como se llena bastante. Es así, cuando hay más usuarios, mayor requerimiento necesitas. Ese jueguito que había, ¿no? Ese de los muñequitos del año pasado estaba de moda. Inicialmente soportaba una cantidad X de usuarios, pero se conectó una cantidad gigantesca y colapsó el servidor, ¿no? Necesitamos un ancho de banda, un bus que soporte una cantidad X de usuarios. Ese es el único requisito. Luego, configurar esto no es nada del otro mundo. Incluso pueden seguir, hay videos de YouTube en donde pueden ustedes hacer esto. Pero esto, como les digo, lo hacíamos en los años 90, principios de los 2000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú vas a administrar un servidor Linux, necesitas una persona que esté acá constantemente monitoreando qué es lo que pasa, porque ni bien te pones un IP público, ya inmediatamente sufres ataques. Eso es normal, normal, porque es como si ya tuvieses ya eres público, ya no eres, ya no estás oculto, digamos. Entonces, los ladrones en cualquier momento pueden tratar de entrar, digamos. ¿No? Esa es la limitante. Entonces, el administrador tiene que estar viendo que todo esté bien. Y es un gasto, ¿no? Porque tienes que pagarle, y es un especialista el que está acá. Es un gasto. Y el tráfico de internet es también no más un buen ancho de banda, no solamente en el tema de bajada, sino de subida. Eso lo vamos a ver en redes. Una velocidad asincrónica nos dan normalmente. Es decir, tú bajas a una cantidad X y subes a una cantidad de más o menos de la cuarta parte. Bajas a 1 mega, digamos, y estás subiendo a 200K. Y cuando los usuarios te están pidiendo algo de tu servidor, lo único que puedes hacer es subir a 200K, ya no va a subir más. Entonces ahí hay un cuello de botella. Ese era siempre el problema. Entonces lo que hacíamos acá era tratar de optimizar lo más posible, es decir, que la página sea lo más reducida, los gráficos lo más reducido, etcétera. Pero era un gasto. Lo que ahora se hace, a partir ya casi terminando los 2000, ya no se opta por comprar servidores. Eso ya ha quedado en el pasado. Eso normalmente ahora lo hacen las empresas que quieren tener completo control de su servidor, como un banco. Entonces acá, en 4 paredes está acá, y acá hay un especialista o varios especialistas que están monitoreando constantemente, o como en esos los sistemas de las votaciones que hacen los países, o sistemas de seguridad de bancos, instituciones financieras, ¿no? Lo hacen de esta forma porque les interesa la seguridad. Pero lo que normalmente ahora nosotros hacemos es alquilar servidores, y el término que se utiliza ahora actualmente es on demand.
On demand, ese es el término comercial que se utiliza ahora. ¿Por qué? Porque si tú quieres ya no tienes que comprar un equipo, configurar, instalar, mantener, tener una línea de internet dedicada y un IP público, no, porque es mucho gasto. Ahora empresas gigantescas te dan un pequeño espacio, digamos acá hay una empresa de Google o de Amazon o de Oracle o hay un montón de empresas, te dan un pequeño espacio y en algunos casos hasta gratuito te pueden dar hasta cierto límite. Google, por ejemplo, en los servicios que tiene de Firebase, por ejemplo, te da gratis hasta cierto punto. Pero entonces, ¿en qué nos ventaja? ¿Cuál es la ventaja de alquilar un servidor? Que eso te va a salir como, eh, yo pago más o menos como unos $40 en promedio anual. Anual. Eso es poco en comparación de querer comprar un servidor y pagar un internet alto por 12 meses. Eso te sale mucho. Entonces, $40 por un año, eso te sale menos de $4 por mes. Entonces, ahí tienes todo. Y es on demand. Si mañana tienes más usuarios, muchos más usuarios, tienes éxito con tu web, entonces esto puedes tú decirle a la empresa que te dé más ancho de banda, más espacio de almacenamiento, más velocidad. Esos son los servicios on demand que ahora son muy utilizados en el tema de la tecnología. Ya no utilizamos mucho esto. Solamente, como les digo, en instituciones financieras o algo que quieren mantener bajo cuatro paredes, todo esto, pero es muy riesgoso, muy riesgoso, porque imagínense que haya un incendio, haya una inundación, haya una convulsión social, haya una explosión, haya tantas cosas que tienes que preocuparte cuando tienes una instalación. Directamente alquilas y ya tienes el servicio, ¿no? Si alguien, Inge, sí, muchas gracias, Inge. Mi última pregunta, Inge, ¿este on demand es igual como decir comprar un hosting? ¿Es similar o es diferente? exactamente. Tú, si quieres, puedes comprar el domain, el dominio, es decir, el nombre. Eso lo vamos a ver en redes. En redes nos asignan un número IP que representa en realidad el número único que se te asigna para tu sitio web. Solamente que, y esto es en binario, acá lo estoy convirtiendo a decimal, haciendo una conversión. Y en binario es, pero nadie va a poner en su navegador 124.192.111.101. Nadie pone, es decir, esto se convierte en un nombre, www.incos.com o .com.bo, eso es un poquito más caro y ya está. Entonces, ¿quién se encarga de asignar estos nombres? Cuando son .com, los genéricos lo administra una empresa americana. Eh, y nosotros pagamos un pequeño monto para que ellos se encarguen de administrar ello, ¿no? Del tema de que sea único, de la administración, de que te reservan cuando se acaba tu pago, porque esto puedes pagar por mes, por año, por 5 años, eh, y ellos se encargan, ¿no? Ellos se encargan de todo esto. Por eso les pagas ahí. Es un monto que normalmente cuando tú adquieres un hosting, como dice el compañero, ya esto te lo agregan ahí. Es decir, es 40 más el dominio. Y el hosting es simplemente el espacio que te dan en el servidor con ciertas características. Por decir, tú vas a hacer una pequeña página en PHP con una base de datos MySQL y nada más. Entonces necesitas que este servidor soporte eso. Normalmente todos lo soportan. Y te regalan el dominio que normalmente no es mucho. A no ser que quieras que sea .bo. Si quieres que sea .bo, hay una institución en Bolivia, desde el anteaño pasado recién, que se encarga de administrar esos hosting, perdón, esos dominios que son .bo. A esa institución tienes que hacerle el pago. Yo tengo uno que es con .bo y cada año hago el depósito a esa institución que tiene su cuenta aquí en Bolivia, es un banco boliviano, entonces ahí lo hace. Pero para el dominio yo hago un depósito
por transferencia interbancaria en realidad, y es una empresa extranjera, entonces directamente ahí hacen el débito y te cobran por 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que quieras, ¿no? Pero eso es, el espacio de almacenamiento es el hosting y el dominio es el nombre, porque una vez que alguien compra incos.com.bo, nadie más puede comprar. Nadie más puede comprar. Por eso yo tenía un amigo que compraba y algunas veces le buscaban y le decían, véndame este hosting, y negociaba y le iba bien nomás, pero ahora ya en este tiempo ya la mayor parte está utilizado. Ese sería. Gracias, Inge. Excelente, gracias, gracias. ¿Alguien me quería consultar algo, creo? Hay varias empresas, incluso aquí en Bolivia hay una empresa, no recuerdo el nombre, se los voy a buscar para la siguiente clase, si no, que tiene buen servicio, porque hay que saber, ¿no?, también de quién comprar, no es nomás, puedes hacer una compra directa, o puedes utilizar un intermediario como una empresa nacional boliviana que compra lógicamente espacios grandes y te revende espacios pequeñitos, ¿no? Y ellos se encargan de todo, tú solamente les pagas y ya está, ahí muere, ¿no? Entonces, lo que les decía, dentro de lo que es la estructura de almacenamiento, y cuando hablamos de almacenamiento estamos hablando de guardar algo que esté almacenado por un tiempo, entre comillas, prudente, ¿ya? Prudente, porque si tú guardas algo en un pendrive, en un disco duro, no va a estar almacenado hasta el infinito, tiene una capacidad, un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo de vida, pero eso te da una garantía, te dice, ¿no? Si tú almacenas el día de mañana con un 99.9% de probabilidad va a estar tu información ahí, pero incluso puede fallar, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Bueno, cuando nosotros vemos ese tema de los servidores, este tema de lo que es eh, el seguir operando pese a que pase algo, nos volvemos un poquito susceptibles, ¿no? Los que tal vez en algún momento hemos estado en eso, nos volvemos susceptibles. Es decir, ¿qué pasa si, ¿no?, tú estás almacenando tus fotos más preciadas en un disco duro externo, pero qué pasa si pasa algo, ¿no? Lo vas a perder. Tienes que tener un backup, un respaldo para poder acceder a ese respaldo en caso de que pase algo, porque como dice la ley de Murphy, lo que puede salir mal saldrá mal, es lo que dice, ¿no? Pero eso se basa en probabilidades, pero no es negativo, sino es positivo en el sentido de que te dice, esto puede pasar, hay que tomar previsiones, te dice, hay que tomar previsiones, eso es lo que te dice, sacar backups. Entonces la estructura de almacenamiento, me estoy saltando directamente, es la siguiente, les voy a mostrar el gráfico. Hemos iniciado en los primeros dispositivos que almacenaban información de forma magnética. Ese ha sido el primer medio de almacenamiento que se ha tenido, magnético. Por eso en los discos muy antiguos, disquetes portátiles pequeños, no puedes acercarlo a un imán, porque si lo acercas a un imán se daña la información, porque son magnéticos. Y tenían ciertas características, ¿no? Limitadas características. Almacenaban poca información, no eran tan confiables, gastaban mucha electricidad porque utilizabas las cintas, eran gigantescas, en la universidad teníamos esas cintas. Y necesitabas motores grandes para que funcione, y eran no muy confiables, ¿no? Como los disquetes, que tal vez algunos de ustedes han manejado, no eran tan confiables. Luego los optical disc, ¿no? Los discos ópticos que vienen después tienen mayores prestaciones, y por encima de esto están los hard disk, los discos duros que conocemos, que todavía en nuestro medio utilizamos, los discos duros magnéticos que tienen un plato metálico donde grabamos la información de forma magnética. A esos tampoco les puedes hacer, no los puedes acercar a un parlante porque se daña. Y eso nosotros al principio, cuando estamos en la universidad, no sabíamos.
Una vez yo recuerdo que mi amigo queríamos compartir información y tenía él un parlante y lo desarmó su computadorita y encima del parlante lo puso su disco duro y el mío estaba ahí colgado y cuando encendimos ya no quería encender, se dañó el disco. Bueno, no se ha dañado físicamente, sino la información que estaba se ha, por así decir, corrompido, porque son discos que almacenan información de forma magnética. Por encima de los hard disks están los solid state disk, los discos sólidos de los que les he hablado bastante y que tienen mayores prestaciones que los magnéticos, los ópticos y los hard disk. Es decir, acá ya no es mecánico el asunto, porque hasta acá era mecánico, todo esto era mecánico, ¿no? Motores, servomotores, parte electrónica, una mezcla, ¿no? Electromecánico. Pero los solid state disk o los discos de estado sólido ya no, son 100% electrónicos, por así decir, ya no hay parte mecánica, son muy veloces estos discos, sus prestaciones son muy avanzadas y normalmente ahora en nuestro medio ya son accesibles, lo que hace un tiempo atrás era imposible, ¿no? Solo los servidores tenían este tipo de discos sólidos, ¿no? Ahora incluso hay diferentes tipos de discos duros sólidos, hay diferentes tipos, ¿no? Si ustedes quieren de alta gama para un alto tráfico, entonces necesitan un disco sólido de alta gama, de alto tráfico. Si no, como en mi caso es algo doméstico nomás, no lo fuerzo mucho, entonces yo estoy con una gama media por el tema económico más que todo, ¿no? Si no fuera el limitante el tema económico, todos compraríamos el más ¿no? Por encima de los discos duros sólidos están la memoria principal o la memoria RAM como la conocemos nosotros, el main memory. Esta memoria lógicamente también es enteramente electrónica, es circuitería, no hay componentes mecánicos, pero está por encima de los solid state disk en el tema de la velocidad, porque es la memoria principal. Esta es una memoria que tiene que ser muy rápida, porque los procesadores actuales, modernos, son pero muy rápidos, a una velocidad que no entenderíamos incluso. Podrías hacer cálculos matemáticos gigantescos en menos de un segundo pudieras hacer, es decir, son velocidades extremadamente rápidas. Entonces la memoria, que esta es la memoria en el gráfico anterior les he mostrado, que es la que comparte todos los dispositivos, tiene que estar a esa capacidad, porque si no fuera un cuello de botella, como si yo les dictara, ¿no ve? Y empezara a dictar rápido. Entonces ustedes tienen un límite y ahí se van a quedar, se van a estancar. Entonces, tiene que ser muy rápido la memoria también. Por eso las placas madres solamente son compatibles con algunos tipos de memoria. Tú cambias la tarjeta madre y también en muchos casos tienes que cambiar la memoria porque ya es otra capacidad la que necesita, ¿no? Por encima de la memoria principal hay todavía algo que es mucho más rápido y es la memoria caché. La memoria caché es mucho más rápida que la memoria principal por una característica bien interesante que es la siguiente. Esta memoria caché está dentro del procesador. Esta memoria caché está dentro del procesador. La memoria RAM, esta memoria está fuera del procesador, está acá la memoria RAM. Entonces, físicamente en la tarjeta madre hay acá un caminito, un bus físico. Si ustedes abren su computadora van a ver que hay un bus que conecta el CPU con la memoria RAM. Entonces acá hay un lugar físico. Los datos en realidad son señales eléctricas y esas señales eléctricas tienen que fluir por acá, pero es un camino. La señal eléctrica, un pulso eléctrico, ¿cuánto de tamaño puede tener? Digamos X tamaño. ¿Qué distancia va a ser esta? Es, digamos, como la distancia de aquí a Quillacollo, por decir, para ese tamaño ese pequeño tamaño de pulso. Entonces no más larga la distancia. Así que no solamente depende de la memoria RAM, sino que la información tiene que ir de aquí a acá y tiene que regresar también, ida y vuelta.
Pero en el caso de la caché está acá dentro del procesador. Así que eso facilita. Y lógicamente, como está dentro del procesador, la velocidad que tiene que tener es pues muy rápida, porque el procesador otra vez es muy rápido, tiene que ser muy rápida esta memoria caché. Por eso es que los procesadores no tienen una gran cantidad de caché, porque es muy complejo técnicamente crear esta memoria. Es muy complejo. Las memorias, uno que conoce de computadoras, cuando va a comprar un procesador, averigua a medida de, bueno, dependiendo del modelo del procesador que quiere comprar, cuánto de caché tiene. Porque te pueden decir i7 de séptima generación, pero no te van a decir el caché. Puede ser que incluso de otra marca, porque han visto que llegan procesadores de Malasia, de Costa Rica, entonces puede variar la cantidad de caché que tiene. Mientras mayor sea la cantidad de caché, mucho más rápido, pero mucho más rápido va a ser tu procesador, ¿no? Y por encima del caché, y estamos hablando del rango de megas, ¿no? La cantidad de memoria que tenemos en un procesador. No tienes mucho, porque es muy complicado, y al ser muy complicado es muy costoso. Y por encima de la caché hay todavía un dispositivo de memoria especial, mucho más especial, llamado registro, que también está dentro del procesador y que mucho el procesamiento que tiene tu procesador. Es muy, pero muy rápida. Aquí estamos hablando del gas. Es muy pequeño, ¿no? Cuando nosotros hablamos de registros, estamos hablando prácticamente ya casi como algo así como comandos que podemos almacenar en registros, que el procesador te lo va a poder reconocer. Esta es la estructura que nosotros tenemos física de lo que es el almacenamiento, ¿no? Aquí me estaban preguntando y dice, ¿usted vio al tipo que compró el dominio de Google Argentina por $4? Sí, pasa eso. Yo conocía del caso de una persona que se compró el dominio de Coca-Cola. De Coca-Cola se compró el dominio, porque a un principio nadie sabía que iba a funcionar esto de las .com, porque ha sido una burbuja, ¿no? Y se compró, y luego Coca-Cola le compró el dominio, pero a una cantidad grande de dinero. Sin ir muy lejos, mi amigo, con el que alguna vez hicimos algún pequeño negocio con las web, una paginita hicimos en el Mundial, en donde tú hacías apuestas. No era para el mercado local, era para el mercado latinoamericano, y medio que nos fue bien nomás. Y en el servicio que les digo, on demand, cuando tú ves que hay muchos usuarios que están conectados, amplías tu cobertura. Dices, no, quiero entonces un poco más grande. Y si aún así tienes todavía, estás viendo que hace falta, entonces puedes ampliar todavía más, ¿no? Y él se compró otros dominios más que yo no compré, no compré. Él quería, él invertía y sigue invirtiendo. Él compra algunos dominios, y por ese dominio que se compró, creo que y bueno, tienes que pagar, pero es el detalle, ¿no? Tienes que pagar cada año, tienes que pagar, dependiendo, puede ser 4, 6, 8, $10 anuales. Vendió uno de los dominios, le compraron casi en unos $5,000, le ofrecieron, y se lo vendió. Y de ahí en un momentito, tuvo ese negocio, ¿no? Y bueno, le fue bien nomás. Entonces, esa es la estructura. Luego, directamente, porque estos temas de hardware lo van a ver, y la historia de lo que es el hardware lo van a ver en otra materia. Sin embargo, como ven acá, en lo que es la bibliografía también se toca, pero esto quizás yo les había pedido que hagan un pequeño trabajo, solamente lo vimos en las diapositivas, lo mínimo, pero voy a tratar, si no, de hacer un pequeño resumen de la parte de la historia, y vamos a entrar directamente a lo que son ya los procesos, por lo menos la introducción. Inge, una Sí, pregunta puedo hacer en relación a los discos duros. sí, no hay problema, sí. Claro. Escuché por ahí una afirmación que dicen que la información en un disco duro en realidad no se elimina, siempre está ahí. Sí se borra, pero siempre está ahí. ¿Eso es verdad? ¿Qué tipo de mecanismo emplea esto?
Porque Pudiera, no, porque perdón. se puede recuperar de un disco duro, ¿verdad? Y a veces recupera pues desde un principio, pero ¿cómo es eso? No sé si es verdad, no sé si nos puede comentar algo. Ya, justamente es lo que me dicen, ¿no ve? Y tiene que ver con la confiabilidad. ¿Cuán confiable es que guardes tu información muy valiosa? Ahí yo he conocido gente que ha guardado sus bitcoins en discos y luego no los ha podido recuperar. Porque imagínense, de los 90 hasta hoy han pasado cuántos años, han pasado más de 20 años. Nosotros, y lo que me dice el compañero es válido. Y esto ha sido tan preocupante que las Naciones Unidas, si no estoy mal, o la Unión Europea, lo vieron como un problema muy serio. ¿Por qué? Porque hay mucha información de la humanidad, porque imagínense que cae un meteorito o algo así, eh, ha pasado en el pasado, pudiera pasar en el futuro. Es más, va a pasar, pero no sabemos cuándo. Pudiera pasar una desgracia. Incluso nadie pensaba lo que íbamos a estar así, ¿no? En plena pandemia, aunque se tenían previsto, ¿no? Para el que quiere investigar un poquito, la pandemia de los años 30, 40 ha sido exactamente igual que esta pandemia. Si quieren buscar información van a encontrar, ha sido exacto, ¿no? Pero la preocupación que han tenido estas instituciones es que hay información muy valiosa en cuanto a los descubrimientos, la parte científica, la literatura, un montón de cosas que son realmente avances muy grandes de la humanidad y que en el pasado se han perdido. Cuando Roma, por ejemplo, ha hecho sus conquistas y luego los mongoles, algunas veces anulaban toda la información de culturas pasadas y todo eso se perdía, ¿no? De nuestra cultura también, de los quechuas, aymaras, chiquitanos, tanta cosa se ha perdido por el tema de la conquista y eso les ha preocupado a estas instituciones porque la mayor parte de la información están almacenados en dispositivos que no sabemos a ciencia cierta si en un futuro van a servir. Había mucha información, por ejemplo, en disquetes, y ellos decían, no, de un tiempo acá ya no servían esos disquetes, ya no funcionaban. Ahora tenemos información en ciertos dispositivos actualmente, ¿va a servir más adelante? Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos para almacenar esta información? Porque no es seguro que se pueda almacenar. No es seguro. Hay un envío que se hizo de una nave hace años, en los años 70, si no me equivoco. Se envió una sonda, mucho antes de que se llegue a la luna, etcétera. Y se envió información, pero se envió en un disco de oro y grabado así físicamente, grabado, porque no, lógicamente tampoco sabemos si más adelante alguna otra civilización captura eso, si lo va a poder leer. Lo mismo que se han preguntado estas personas, ¿qué va a pasar si pasa una desgracia y cómo van a recuperar futuras civilizaciones en nuestro planeta esa valiosa información que ha costado miles de años, miles de años el poder generar? Y la respuesta ha sido que, bueno, realmente no hay ¿cómo se dice? Una estructura que nos diga a ciencia cierta que a un futuro va a seguir funcionando. No hay. Los discos duros actuales tienen un límite de tiempo. Alguien, creo que leí en algún momento, escuchar de unos 500 años más o menos. En los mejores, ¿no? Y en condiciones normales, es decir, que esté almacenado correctamente, que no se moje, que no esté en el sol o que no le llegue radiación o que no le llegue tal vez, ¿cómo se llama? De lo que tienen los imanes, eso, en condiciones normales, pero ¿qué pasa si al aire libre, si pues, pasara una desgracia, ¿no? Pero eso es lo que concluyeron, la verdad, no he entrado en mayor detalle luego, quizás están trabajando en ello, porque no es factible, ¿no? Es decir, que las empresas creen un dispositivo que nunca se arruine, digamos, no les convendría, no les convendría. Actualmente en el mundo las cosas ya lo hacen como desechables,
ya no, ya no. Los celulares, me compré el celular hace 2 años, ya está quedando, se me llena mucho la memoria. Entonces ya tengo que limpiar y a veces se pone lento. Y mi computadorita también, que es del año del 2016 más o menos, ya que medio que ya está en las últimas también, ¿no? Pero como les digo, no he encontrado una respuesta cabal. Voy a investigar un poquito para decirles con certeza y responderles eso. Pero hasta donde ve, no sabría decir la verdad. Inge, y a partir de su experiencia, ¿usted en qué recomienda que almacenemos información actualmente? Nosotros, como les digo, ¿no? A veces nosotros nos volvemos un poquito susceptibles. Y lo que la norma, los estándares mandan, y esto de los estándares es reciente, desde las Torres Gemelas recién se ha dado, porque muchas de las empresas que estaban operando en las Torres Gemelas, muchas, si no es que casi todas, han dejado de operar. ¿Por qué? Porque ellos no pensaban. ¿Quién iba a pensar que un avión se iba a estrellar en un edificio tan céntrico y que se iba a caer todo? Nadie iba a pensar eso. Nadie iba a pensar eso. Y muchas empresas han dejado de operar porque imagínense, su información estaba ahí. Se ha derrumbado todo. No han quedado ni escombros han quedado de lo que ha pasado ahí. Y a partir de eso ha nacido una rama de las ciencias de la computación y que esa rama se encarga de estos temas. Y la norma te indica que por lo menos deberías tener un backup, es decir, una copia de respaldo de tu información valiosa, por lo menos en 3 lugares. Y en 3 dispositivos pueden ser diferentes. Uno se recomienda que sea en un dispositivo que no permita la reescritura, como por ejemplo un Blu-ray, un DVD, que ya poquito se usa, ¿no? Pero pudiera ser, porque esos que te garantiza que no se va a poder sobreescribir la información, porque si tú lo grabas en un pendrive, el pendrive lo puedes formatear, y si lo formateas ya hasta ahí nomás llegó, aunque se puede recuperar de formateado, ¿no? Pero es un riesgo. Entonces, por lo menos 3, y no en el mismo lugar, porque ese error han cometido los de World Trade Center. Algunas empresas estaban en el piso 10 y su backup estaba en el piso 5 y otros backups en la otra torre, entonces se perdió todo y tiene que estar en 3 lugares por lo menos diferentes. Ahora tenemos la nube, uno en la nube, uno en un dispositivo que no permita el borrado, como en un DVD, un Blu-ray, y otro en un dispositivo externo, digamos un disco duro, o podría ser también una memoria, ¿no? Pero si es muy valiosa tu información, tendría que ser de una calidad, digamos, aceptable, entre comillas, ¿no? Ese sería lo que aconsejaría, ¿no? Personalmente. Ingeniero, una consulta. Sí, sí, me decía. Estos discos duros, bueno, estos discos sólidos en M2, quisiera saber si los conoce, qué tal son. Me he escuchado hablar de que son Claro, un poquito mejores que las SSD. claro, esas ya son más rápidas en realidad. Si hay páginas en donde puedes comparar, porque algunas veces quedamos en la duda de cuál utilizar, digamos, quedamos como que en una duda. Y hay discos duros, puedes comparar memoria RAM, puedes comparar procesadores, ¿no? En Google lo único que hay que hacer es comparador de SSD online, entonces te va a salir ahí una serie de páginas y ahí te va a dar las características de cada uno, ¿no? Porque quizás, imagínense que hay un SSD acá que cuesta unos $40 y el S2 está, digamos, en unos 100, es más del doble del precio. Pero imagínense que la diferencia en velocidad solamente es el 10%. No sería atractivo en ese caso hacer una inversión de más del doble por un 10% extra de velocidad, como que la pensaría personalmente, ¿no? Eh, para eso te sirven esos indicadores y eso también hay herramientas que te permiten, ¿no? En este momento he sacado la asistencia, Gracias. he sacado la asistencia
Y bueno, vamos a terminar. Quería ver esta partecita más, lo vamos a ver la siguiente, lo que son procesos. Ya hay que nomás cuidarnos bastante porque está fregada la situación. Hay docentes también, varios docentes que ya están enfermos. Y hay uno que está un poquito grave. ¿Ves? Eso de la reunión previa a la clase y bueno, es un poco penoso, ¿no? Después y, y lo que cuesta es realmente da miedo de esto, de querer, no, hay que cuidarnos nomás. Y si hay algún problema siempre hay que apoyarnos también entre nosotros. Del otro grupo, por ejemplo, no hay un estudiante que indicaba que bueno, se sentía incluso menospreciado o sentía que le estaban haciendo bullying por el hecho de querer preguntar a los compañeros y decir, ¿me puedes explicar esto? O me puedes decir si han hecho la tarea. O incluso él pedía que le pasen la tarea, aunque no sé si eso es ético, ¿no? Pero él decía, ¿no? Quería que me pasen o que me expliquen por lo menos y nadie le quería ayudar, ¿no? Quizás en este tiempo ustedes también entre ustedes darse la mano, ¿no? Porque hay casos que se han analizado en de que estudiantes también están enfermos y sus familias y realmente es, no también como docentes estamos ahí para cualquier cosa, no estamos, entendemos también porque estamos pasando por lo mismo, pero si no lo hacen conocer entonces tampoco vamos a saber y háganlo conocer también, ¿no? A su encargado de curso o también a mí o a cualquier otro docente si están pasando algo entre compañeros también apoyarnos, ¿no? Bien, vamos a, bueno, voy a terminar.